Brasil, ¿ayudará realmente Bolsonaro a restablecer la democracia en Venezuela? Por otra parte, ¿hasta qué punto la política exterior del gobierno de España está afectando la transición hacia la democracia en Venezuela? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia, un espacio que privilegia el análisis independiente en tiempos donde las distracciones son más fuertes que las señales. Para esta entrega invité al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. También fue ministro de Estado, ministro de la Presidencia y ministro de la Defensa en los gobiernos constitucionales de Sánchez de Lozada, Goni, en su país natal, Bolivia. El doctor Carlos Sánchez Berzaín es politólogo también, abogado y sociólogo. En definitiva, es un intelectual a carta cabal y por esta razón me interesaba conocer su perspectiva integral sobre el caso Brasil y sobre el caso de la política exterior de España en América Latina para sostener dictaduras. Pero primero vamos con mi editorial. Hablemos de Brasil y de Jair Bolsonaro, quien el próximo 28 de octubre del presente año 2018 podría convertirse en el nuevo presidente de la nación sudamericana. Para enterarme con detalle de la situación, conversé con varias personas que conocen mucho más que yo sobre la nación carioca. Por lo tanto, quiero compartir un análisis sobre Bolsonaro que integra la perspectiva de los mercados, por una parte, la perspectiva de las calificadoras de riesgo político, por otra parte, la preocupación sobre la democracia de Brasil es un tercer punto, y finalmente haré un enfoque más parroquial, es decir, evaluar si nos conviene a los venezolanos opositores al régimen castrochavista que gane Bolsonaro. Punto número 1. ¿Qué dicen los banqueros? Pronostican que Bolsonaro ganará. Los mercados ven a Bolsonaro con buenos ojos y han reaccionado positivamente frente a la posibilidad de que el militar retirado se convierta en el nuevo presidente de Brasil. Bolsonaro habla de reformas liberales y esa palabra gusta mucho en el sector financiero. Además, su asesor económico es el millonario Pablo Guedes, quien es considerado amigo del mercado. ¿Recuerdan a los Chicago Boys de Chile en la década del 70? Pues bien, el señor Guedes tiene la misma formación, egresó de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Ahora bien, los banqueros están a la expectativa sobre la prometida reforma fiscal. Hay preocupación y se piensa que el principal reto de Bolsonaro será precisamente intentar llevar a cabo esta reforma exitosamente. La razón es que los resultados electorales del pasado 7 de octubre dejaron fragmentada la composición del Parlamento brasileño. Por lo tanto, Bolsonaro tendrá que negociar con los bloques opositores que en conjunto son mayoría en el Congreso. Hay escepticismo sobre la capacidad de Bolsonaro para construir alianzas parlamentarias. Si Bolsonaro no resuelve este tema, el mercado brasileño será volátil e inestable en gran medida, con lo cual tampoco podrá atraer inversión extranjera necesaria para llevar a cabo una gestión exitosa. Punto número 2. ¿Qué se dice desde las firmas de análisis de riesgo político? También pronostican que Bolsonaro ganará. Para poder lograr sus principales objetivos, Bolsonaro tendrá que materializar una reforma de la Constitución de Brasil. Hay coincidencia aquí con los banqueros en cuanto a que el mayor reto de Bolsonaro será la concreción de alianzas parlamentarias. Bolsonaro tiene, para que tengan una idea, en este momento apenas 131 diputados aliados para una reforma pro libre mercado de un total de 513 curules. El país está en crisis económica y Bolsonaro no tendrá suficiente dinero para maniobrar de entrada porque 2/3 del presupuesto nacional van directamente destinados
a los salarios de los funcionarios públicos, a la salud, al sistema de salud universal y a las pensiones. Punto número 3. Influyentes intelectuales en Occidente consideran que Bolsonaro representa una amenaza a la democracia liberal. Recalcan que Bolsonaro es un militar con tendencias autoritarias que tiene simpatía por la cruel dictadura que gobernó Brasil en la década del 70 y parte de la década del 80. Alarma que para Bolsonaro el principal error de esa dictadura fue que le faltó matar a por lo menos otros 30.000 personas. Declaraciones hechas por él mismo en la televisión pública. También hay preocupación porque Bolsonaro apoya abiertamente la tortura y desprecia los derechos humanos. En consecuencia, Bolsonaro podría torcerle el brazo al Congreso y a otras instituciones que se le opongan por medio de mecanismos autoritarios. Para finalizar, ¿nos ayudará Bolsonaro a restablecer la democracia en Venezuela? No tengo ánimo de ser aguafiesta en relación con las expectativas positivas que se tejen sobre Bolsonaro. Sin embargo, con base en las señales que están sobre la mesa, voy a hacer un breve análisis de riesgo político para Venezuela en lugar de enfocarme en las bondades de Bolsonaro, las cuales ya han sido expuestas ampliamente en otros espacios de discusión. Que quede claro, si Bolsonaro, más allá de la retórica polarizante propia de episodios electorales, se convierte en un detonante real de la caída de la dictadura de Venezuela, lo considero personalmente como un aliado fundamental. Ahora bien, esto no será fácil porque la dictadura de Venezuela intentará de alguna manera contener el fenómeno Bolsonaro por medio, pienso yo, de un acuerdo con este que al menos incluya un pacto de no agresión. ¿Aceptará Bolsonaro llegar a un pacto con Maduro? ¿O cómo hará esto? Pues bien, la dictadura de Venezuela sabe ganar influencia política en centros de poder claves y que le interesan. Lo hizo con la administración Obama a través del embajador Shannon, algo que quiere reeditar ahora por la vía del senador Corker. Lo está haciendo en España con éxito a través de Podemos y del expresidente Rodríguez Zapatero. Entonces, ¿cómo la dictadura ganaría influencia política en Brasil? Pienso que atacará el talón de Aquiles de Bolsonaro, es decir, el Congreso brasileño. Si Bolsonaro no se convierte en un dictador, entonces el éxito de su gestión dependerá en gran medida de los arreglos políticos que alcance con los congresistas brasileños. Me da la impresión de que la dictadura de Venezuela intentará comprar facciones parlamentarias o congresistas lulistas o del llamado Centrum que le hagan lobby ante Bolsonaro. Un lobby que podría incluir aspectos como el siguiente: no te metas con la dictadura de Venezuela, vamos a tolerarla y hasta encubrirla a cambio de ayudarte a pasar tal o cual reforma. Hay riesgo de que Bolsonaro, puesto entre la espada y la pared, sea pragmático y termine tolerando convenientemente la dictadura de Maduro para satisfacer intereses propios en el corto plazo. Quizás se trate del mismo dilema que enfrentó el presidente Bush en el año 2004 en cuanto a si debían o no reconocer el referéndum revocatorio en Venezuela. Sabemos que la guerra de Irak produjo dos cosas fundamentales: una situación tensa a lo interno de Estados Unidos y generó volatilidad de los precios del petróleo. Por esa razón, entre otras, Estados Unidos optó por tolerar el castrochavismo en Venezuela, aunque en el año 2002 había consentido el golpe del 11 de abril. ¿Cómo será la relación entre Bolsonaro y Maduro? Amanecerá y veremos. Conversé con mi invitado sobre este y otros temas. El doctor Carlos Sánchez Berzaín tiene una posición bastante interesante. Veamos. Doctor, me gustaría que hablemos primero de Brasil. En su opinión, ¿cuáles son los retos y las oportunidades más relevantes de ganar Jair Bolsonaro la presidencia de la nación sudamericana?
Bueno, hay que ver la situación política del Brasil para eso. Y la situación política del Brasil presenta tres características. Primero, un país con una institucionalidad democrática muy sólida, porque en el Brasil ha funcionado la división e independencia de poderes, en el Brasil se ha procedido desde el Poder Judicial a destapar la corrupción más grande de la historia brasilera y americana del hemisferio. En el Brasil ha operado el Poder Legislativo para hacer un impeachment a la señora Dilma Rousseff y la ha separado del poder. Y en el Brasil ha funcionado el sistema tanto del Estado de Derecho como de la división e independencia de poderes. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que hay que considerar en el Brasil es que toda esa dinámica se ha puesto en marcha por el desafío de la hipercorrupción desarrollada por el Partido de los Trabajadores, por el famoso Foro de Sao Paulo, que en alianza con Cuba y Venezuela han internacionalizado la corruptela a través del dinero federal del Brasil, que era utilizado por el gobierno Lula y Rousseff para ser prestado a sus países amigos y a otros países con gobiernos con los que tenían acuerdos criminosos y acuerdos políticos, para que empresas brasileras constructoras, 16 empresas, el nombre que más suena es el de Odebrecht, pero hay 15 más, realicen obras que tenían sobreprecios, coimas o que simplemente no se construían como ha sucedido en el Brasil. Eso es un tema de corrupción que ha afectado fuertísimamente al pueblo brasilero. Y el tercer tema es que todo esto ha llevado al Brasil a una crisis económica. El Brasil, que es una potencia hemisférica, ha ido perdiendo esa su condición y tiene una situación de desempleo y tiene una situación de entrabamiento y de atascamiento en crisis económica. En ese escenario aparece un candidato como Bolsonaro, y tiene un respaldo popular muy importante, casi ha ganado la primera vuelta y es más o menos seguro que va a ser el próximo presidente del Brasil. ¿Cuál sería su opinión sobre las preocupaciones que se tejen en torno a Bolsonaro, quien es visto como una amenaza para la democracia de Brasil? Bueno, eso es parte de la campaña política. Mire, yo creo que en el Brasil nadie es amenaza para la democracia. Después de que el Brasil ha tenido la capacidad de demostrar en los últimos años lo que ha demostrado, Estado de Derecho, división e independencia de poderes, un poder judicial ejemplar que ha mandado a la cárcel no solamente a políticos, no hay que olvidar que Lula da Silva está en la cárcel con una condena de 12 años por corrupción. Eso no ha sucedido en ningún otro país de las Américas. O sea, la fortaleza institucional del Brasil es ejemplar. Y en esa dinámica, llegue el presidente que llegue, en este caso Bolsonaro, no va a poder modificar la institucionalidad. No va a suceder lo que ha pasado en Venezuela, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con los Ortega, que han modificado la institucionalidad democrática para perpetuarse eternamente en el poder, porque además la división e independencia de poderes y el equilibrio de poderes funciona en el Brasil con un sistema de partidos políticos que hace que el poder legislativo sea muy plural y que sea además necesaria una política de pacto. Otro elemento importante para el Brasil es que es un Estado federal, o sea, no hay amenaza a la democracia brasilera. Yo creo que más bien el Brasil está saliendo de una triste noche de deterioro de la democracia llevada por esta gente que se llama socialista, que le gusta llamarse socialismo del siglo XXI, por el Foro de Sao Paulo, por el Partido de los Trabajadores, que son miembros de una organización de crimen organizado que ha salido de las esferas de la política y que ha ensuciado la política, ha ensuciado la democracia y ha ensuciado al Brasil. Y el pueblo brasilero se da cuenta de eso y el resultado está en las urnas. Mire, la sola señal de la llegada de Bolsonaro al poder aterroriza a los dictadores del castrochavista, que están ubicados a 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. ¿Por qué los aterroriza? Primero porque en el tema económico el Brasil, después de Venezuela, se convirtió y es hoy día el sostén más importante económico de la dictadura castrista en Cuba.
a través del sistema de más médicos, que es un sistema de médicos esclavos, con intermediación vergonzosa de la Organización Panamericana de la Salud, esclavizan médicos cubanos que trabajan en el Brasil y el 90% del salario de esa gente lo recibe la dictadura cubana. Y esta gente no tiene documentos, no tiene pasaporte, está sometida a control político dentro del propio territorio brasileño. Situación que se repite con los médicos que están en Venezuela, con los médicos cubanos que están en Bolivia, con los médicos cubanos que están en Nicaragua y que todavía están en Ecuador, porque el negocio del tráfico humano y de esclavitud en pleno siglo XXI es un monopolio de la dictadura castrista. Solamente si Bolsonaro, como ha anunciado, rompe esos contratos, les da estabilidad de permanencia legal a los médicos cubanos y les empieza a pagar lo que les corresponde. Primero, el pueblo brasileño sigue teniendo el mismo servicio de salud, pero la dictadura castrista pierde aproximadamente un tercio de su Producto Interno Bruto. Esa es la dimensión del crimen de comercio. Además de eso, respecto a Venezuela, una actitud no violenta, una actitud diplomática firme, una actitud seria respecto a lo que es esa dictadura que tiene una frontera tan importante con el Brasil. Obviamente que cambia las cosas, porque tendríamos a Venezuela una dictadura aislada y atrapada entre la Colombia democrática, el Brasil democrático, que ha de dejar de hacerle el juego que le hizo de complicidad de Lula y Rousseff con el Partido de los Trabajadores, y los otros vecinos como Panamá también en contra de esa dictadura. El tema también tendría efectos respecto a Bolivia. No se olvide que Venezuela, Bolivia son narcoestados y que el Brasil es uno de los mercados más importantes como víctima de la droga que producen los sindicatos cocaleros de Evo Morales. Quiero recordarle un dato. El año 2003, en Bolivia habían 3.000 hectáreas de coca ilegal controladas por los sindicatos cocaleros que lidera Evo Morales. Hoy día existen más de 80.000. Y los sindicatos cocaleros de producir hoja de coca, que es la materia prima para la cocaína, han pasado a integrar el circuito y a producir la pasta base de cocaína. Por eso Bolivia se ha vuelto un narcoestado que tiene en Venezuela un hub de distribución, un eje, que además coge el narcotráfico, la cocaína que mandan las FARC y los elementos vinculados desde Colombia. En este escenario, el Brasil ya con el actual presidente ha tomado medidas de cierre de fronteras, de control de fronteras con Bolivia, de negociación de los contratos de gas, tratando a Evo Morales como lo que es, el constructor narcoestado y una amenaza a la seguridad interna y a la salud del pueblo brasileño. Con Bolsonaro esto va a ser mucho más firme y va a tener usted un cambio de política. Claro que toda la gente que está en el crimen organizado transnacional y que sostiene las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tienen que estar aterrorizados por la llegada de Bolsonaro al poder, tanto que tratan de subirle sus negativos, de pintar el diablo en la pared, y además han tratado hasta de asesinarlo. Estados Unidos y Colombia le han sacado el cuerpo a la dictadura de Venezuela. ¿Usted cree que Bolsonaro podría dialogar y pactar con Maduro? El gobernante democrático que escuche a cualquiera de las dictaduras, a la de Venezuela, a la de Cuba, a la de Bolivia o a la de Nicaragua, que además son un solo cuerpo, son un solo sujeto de derecho internacional y son solo una agrupación criminal, es un ente. El gobernante democrático que escuche a estas dictaduras está cometiendo un gravísimo error. Y por eso, en los ejemplos que usted ha citado, la gente que es verdaderamente democrática sabe que estas dictaduras son una amenaza para la región, para su país. Estas dictaduras son una amenaza para Estados Unidos, por eso Estados Unidos les cierra la puerta. El narcotráfico viene a Estados Unidos, la presión migratoria viene a Estados Unidos. Estos dictadores están proclamados antiimperialistas y enemigos de la democracia. Evo Morales ha llegado a la escandalosa declaración hecha en las Naciones Unidas el año 2016 de decir que la lucha contra el narcotráfico es un invento del imperialismo norteamericano para atentar y oprimir a los pueblos. O sea, el narcotráfico
es defendido por esta gente como una actividad lícita. En ese escenario, volviendo al tema, le digo, hay dos clases de gobernantes. Los que entienden, como estadistas que son, que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son una amenaza y por lo tanto las repelen y están trabajando para terminar con la dictadura de Venezuela y después terminar con las demás. Y los gobernantes que por razones de interés político, económico o por temor se prestan a cierto tipo de negociaciones o simplemente incurren a la vergüenza que está incurriendo el gobierno de Pedro Sánchez de España, que como ha llegado al poder con el apoyo de Podemos, es la célula castrochavista en España, un partido construido con el dinero, con el apoyo y con la ideología de este sistema, o sea, una expansión de la dictadura en España, en Europa, que forma parte hoy día del gobierno de Pedro Sánchez. Entonces Pedro Sánchez ha movido la política exterior española para sostener y apoyar a la dictadura venezolana, para sostener y apoyar a la dictadura cubana. Ha anunciado que después de 32 años un presidente del gobierno español va a ir a visitar la dictadura cubana. Ya ha visitado al dictador Evo Morales en Santa Cruz y mantiene la boca cerrada frente a los crímenes de lesa humanidad con más de 400 muertos que comete la dictadura en Nicaragua. España es una democracia. Entonces, ¿por qué en su opinión el gobierno español sí tolera y sí encubre a dictaduras en América Latina como la de Venezuela? España es una democracia y es una democracia parlamentaria, monárquica, importante. En el marco de esa democracia han hecho un voto de censura y han separado del poder al presidente Rajoy. Pero para llegar a tener los votos necesarios para tomar el poder, Pedro Sánchez ha vendido el alma al diablo. Necesitaba los votos de Podemos y el precio de Podemos que se está viendo está siendo pagado muy claro. Es el control de los medios de comunicación del Estado. Televisión Española se ha vuelto una indirecta proclamadora y sostenedora de las dictaduras a las que se debe Podemos, porque Podemos es el brazo operativo de las dictaduras castrochavistas de crimen organizado en España. Se llevó otro precio de la política exterior. Hay un viraje en la política exterior que ya lo he escrito. O sea, es el precio de la toma y del mantenimiento en el poder que tiene que pagar Pedro Sánchez a costa de la democracia, la libertad y los derechos humanos en las Américas. Y ahora eso es un pésimo reflejo de lo que debería ser el papel de España en las Américas y en el mundo. Pone en una situación de vergüenza y de bochorno a España como país y como pueblo, con una vergonzosa representación que está ejerciendo Pedro Sánchez, más en la línea de Zapatero, que es un agente defensor de las dictaduras, que en la línea del Partido Socialista Obrero Español, que siempre tuvo otra imagen y tuvo otro tipo de relación. Porque este no es un tema de derechos y de izquierda. Lo que estamos viendo con el PSOE y con Pedro Sánchez hoy día en el gobierno de España es un tema de soporte a dictaduras de crimen organizado que está muy lejos de ser una posición de izquierda, porque hay una izquierda democrática que respeta y brama por los derechos humanos, que tiene principios de respeto a la democracia, a la división e independencia de poder, a las elecciones libres, que censura la existencia de presos políticos por asesinatos o crímenes políticos como los que se ven todos los días casi cometiéndose en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en la propia Bolivia. Eso no es el Partido Socialista Obrero Español, y si es eso, Dios los libre, porque no van a terminar bien. Y en su opinión, ¿cómo podría contrarrestarse el impacto negativo de la política española en América Latina para el sostenimiento de estas dictaduras? Lo primero que hay que hacer es denunciarlo, porque hay gente que no sabe, hay gente que no se da cuenta, por lo menos para que les dé vergüenza y para que paguen el precio. Pedro Sánchez tiene que ser mostrado como lo que es, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que ser mostrado como el gobierno que sujeta a las dictaduras en América Latina, violando los derechos humanos y violando los derechos fundamentales, violando la libertad. Y damos ese primer paso, y este programa sí es muy importante, pero hay que difundirlo más.
llegará un momento en el que, como ya está sucediendo internamente, interpelen a Pedro Sánchez por este tipo de actitudes. Y ese gobierno que está colgado de un hilo se va a caer. Se va a caer porque depende de una mezcla, de un refrito, de un revuelto de soportes que le han permitido llegar al gobierno, entre los que está Podemos, que forma parte del gobierno actual. El gobierno actual es el gobierno de Pedro Sánchez con Podemos. Estamos viendo cómo gobierna Podemos en España y hay que denunciarlo. Lo primero es la denuncia. Una vez que se ha establecido la denuncia, vamos a ver el costo político que tiene que pagar. Ahora le está costando muy poco al PSOE, a Pedro Sánchez y al gobierno de España esto que está haciendo con las Américas, porque lo están disfrazando de cierto tipo de expansión económica o de soporte a las inversiones de las empresas españolas. Hay que ponerlos en evidencia y puestos en evidencia, el costo político va a ser tan alto que si no cambia la política exterior tiene que cambiar el gobierno de España. Eso no es España. Finalmente, don Carlos, y desde el punto de vista geopolítico del hemisferio americano, ¿cómo ve el panorama de Venezuela? A ver, primero la crisis humanitaria de Venezuela es una consecuencia de la dictadura del crimen organizado que allí se ha instalado, es una consecuencia de que han convertido a Venezuela en una colonia cubana y en el soporte económico del castrochavismo. El castrochavismo ha matado la gallina de los huevos de oro, el castrismo que vivía, que es un sistema parásito que vivió hasta la caída de la Unión Soviética, la subvención que le daba la Unión Soviética, entró en un periodo especial de agonía hasta el año 99, cuando llegó Chávez, que le entregó de a poco los recursos venezolanos y le está entregando el país entero. Murió Chávez y con Maduro ellos son los dueños de Venezuela. Hoy día Venezuela es un país ocupado, ya por el castrismo. Lo que yo quiero significar es que los gobernantes venezolanos, este grupo de bandidos, están en el marco del crimen organizado y no de la política. Son además traidores a su patria porque están en un acto de entreguismo de Venezuela a Cuba, al castrismo, a cambio del soporte político y de sujetarse en el poder a toda costa. En consecuencia, insisto, en que la crisis humanitaria es una consecuencia de que Venezuela está controlada por un régimen de crimen organizado. ¿Y qué se hace una vez, vamos a poner el ejemplo de un enfermo, una vez que usted diagnostica la enfermedad? Calma los síntomas, pero tiene que acabar con la causa, con la enfermedad, tiene que atacar la enfermedad. Y la enfermedad ha de pasar cuando el régimen de crimen organizado de Venezuela sea sacado del poder, pese en el ejercicio del poder, y los venezolanos recuperen su libertad y su democracia, que es el objetivo en el que todo el mundo tiene que trabajar, porque Venezuela no solamente es una amenaza para los venezolanos, la Venezuela es una amenaza para la región y es una amenaza para el mundo. Migración forzosa, crisis humanitaria, narcoestado, soporte a terrorismo de origen islámico, posicionamiento regional estratégico tratando de atraer a todos los enemigos de la libertad en contra de los Estados Unidos, es una amenaza real. Entonces, primero hay que mitigar los efectos, pero hay que atacar la causa, y la causa se ataca haciendo que la dictadura del crimen organizado de Venezuela deje el poder. Y el segundo tema que hay que tocar en eso es que esto es un terremoto, porque cuanto más tiempo pase, más graves son los efectos para los países de la región y para el mundo. Este no es un tema en el que tienen que actuar Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú. Todos los países de la región, por consideración, por afecto, por simpatía, o simplemente por conmiseración del pueblo venezolano, tienen que actuar por interés propio, porque el tema venezolano ya los ha empezado a afectar desde hace rato y están tarde. Por interés propio, las democracias de las Américas y del mundo tienen que sofocar y tienen que extinguir ese foco que está incendiando la región, que es el gobierno dictatorial de Venezuela. Y en esa dinámica han habido acciones interesantes, pero yo creo que con la llegada de Bolsonaro al gobierno del Brasil, eso se va a reforzar.
así como se ha reforzado a favor de la dictadura venezolana su resistencia con la llegada de Pedro Sánchez en España, y creen que puede pasar algo parecido con la llegada de López Obrador en México, cosa que yo no creo, podemos hablar otro día de eso. La llegada de Bolsonaro al gobierno del Brasil, yo creo que es el certificado de función de la dictadura de Venezuela. Amén, que así sea, doctor. Bueno, hasta aquí nos trajo el río en esta oportunidad. Muchas gracias por su gentileza. Encantado, un gran saludo, Claudio, y a toda la audiencia de Claudiopedia. Lo felicito por la iniciativa, muy bien. Bien, esto es todo por hoy. La cita es para el próximo domingo, cuando tendremos otro episodio de Claudiopedia. Recuerda que puedes enviarme tus mensajes a través de las redes sociales y que también puedes suscribirte a mi canal de YouTube Claudiopedia. Hasta pronto.